Hola, roleras y roleros, bienvenidas y bienvenidos a Rol en Villafriki. Soy Jaime González, el narrador friki, y hoy quería hablaros acerca de cómo funciona la estabilidad mental en el sistema Gamshow. Para ello vamos a centrarnos sobre todo en el sistema de cordura y de estabilidad mental del rastro de Chulu. Ya en vídeos posteriores hablaremos también de cómo funciona la estabilidad mental en Agentes de la Noche, ya que tiene alguna diferencia, ya que a fin de cuentas, como ya sabéis, el rastro de Chulu es un juego más clásico acerca de los mitos de Chulu, se asemeja más en su trasfondo y en su tipo de partidas a las partidas de la llamada de Chulu, y entonces entra en juego la cordura, mientras que en Agentes de la Noche, que somos agentes secretos súper profesionales de la hostia y nos enfrentamos a vampiros, también tenemos pérdidas de estabilidad mental, pero tienen un desarrollo ligeramente diferente en cuanto a sus consecuencias. Bien, para hablar de Gamshow en el rastro de Chulu y la estabilidad mental, vamos a diferenciar sobre todo, si os fijáis en la ficha, en las habilidades generales aparecen dos habilidades generales que están relacionadas con la salud mental del personaje. Por un lado tenemos la estabilidad, que es la estabilidad mental, y por otro tenemos la cordura. ¿Por qué dos habilidades diferentes y qué diferencias hay entre las dos? ¿Vale? En principio, la estabilidad mental es un poco tu resistencia mental y emocional a un trauma psíquico, al susto, lo que viene siendo las tiradas de cordura de la llamada de Chulu de toda la vida. Ves al monstruo, pues tienes que hacer una tirada de cordura. Aquí me vas a hacer un control de estabilidad mental. Si resulta que te encuentras un cadáver en el pasillo, una tirada de estabilidad mental. Si resulta que aparece un fantasma entre las paredes que dice Arthur, Arthur, pues lo mismo me tienes que hacer igual, una tirada de estabilidad. ¿Vale? Y el valor de estabilidad, igual que pasa con salud, haces una tirada con ese control, con esa habilidad general, haces un control para sacar un resultado y puedes emplear puntos, igual que siempre en Gamshow, para hacer la tirada. Ahora lo veremos. Pero en principio, el valor de estabilidad mental es lo que determina tu salud mental, como si dijéramos a corto plazo, durante el escenario, durante este día. Si resulta que estás investigando la casa abandonada y te encuentras con el cadáver y luego el fantasma y luego tal, pues vas perdiendo estabilidad mental y tu personaje progresivamente se va encontrando cada vez más tenso y más nervioso, a fin de cuentas. Es un valor que suele bajar, sobre todo, a lo largo del escenario, ¿vale? O a lo largo de una escena concreta, o a lo largo de un escenario, de una aventura. Suele ir bajando la estabilidad y también se suele recuperar con más facilidad entre escenarios. Una vez que acabas el escenario y tienes un tiempo para descansar y para reposar del estrés y demás, pues tu estabilidad mental puede recuperarse. Por otro lado, tenemos la cordura. La cordura es realmente la capacidad de ignorancia que tiene tu personaje acerca de la fatal realidad del cosmos. No olvidemos que estamos jugando un juego de horror cósmico. Como estamos jugando un juego de horror cósmico, la verdadera realidad rompe los esquemas y te lleva a la locura. Si tú tienes una cordura alta, eres alguien que todavía con mucha creencia en la ciencia, en la familia, en la religión, en la humanidad, a fin de cuentas. Mientras que cuando tu cordura va siendo baja, es que te estás empezando a dar cuenta de qué es lo que sucede de verdad, que la humanidad está perdida porque realmente la llegada de los primigenios es inevitable, y todas estas historias, que el ser humano es una mota insignificante en el polvo cósmico y está condenada al fracaso, y todas estas cosas que lleva al horror cósmico, cuanto más conoces acerca de los mitos de Chulu, cuanto más conoces acerca de la verdadera realidad, más baja tu cordura. ¿Vale? Entonces, normalmente la cordura, ahora lo veremos, pero no suele bajar tanto durante los escenarios. Es posible que termines un escenario y no pierdas ningún punto de cordura, mientras que es posible también que que haya escenarios en los que te encuentres con cosas que te hagan perder cordura y tu personaje se adentre más en la verdadera realidad y el verdadero conocimiento. ¿Vale? Por eso tenemos dos habilidades diferenciadas. Tenemos por un lado la estabilidad mental, que es como te encuentras tú de ánimo, pues eso, de emocionalmente, cómo te encuentras, y la cordura es un poco de cómo te encuentras de una forma más definitiva, qué conocimiento tienes del horror. Es decir, es como si la estabilidad fuera un poco la locura a corto plazo
mientras que la cordura representará un poco la locura a largo plazo. Aunque, como ahora vamos a ver, tienen diferentes mecánicas también, y de un susto muy gordo también te puedes volver totalmente loco, aunque tu cordura sea muy alta. Es, por ejemplo, reseñable el ejemplo que viene en el manual del rastro de Chulu para entender un poco este concepto, pensar en un personaje como es, por ejemplo, el profesor Armitage del horror de Dunwich, de Lovecraft. Es un erudito que trabaja en la Universidad Miskatonic y se encarga de la biblioteca de la Universidad Miskatonic y ha tenido acceso a libros prohibidos. De hecho, el profesor Armitage tiene en la Universidad Miskatonic tiene una versión muy buena del Necronomicon, de Atula Las Red, seguramente tenga una edición en latín, y se la ha empollado un montón de veces. Y tiene unos conocimientos acerca de los mitos de Chulu realmente tremendos. Es un tipo que tiene la cordura muy baja, porque sabe mucho acerca de la verdadera realidad del cosmos y del terrible horror que nos atenaza. Pero tiene una estabilidad mental muy alta. Y es una persona que, a pesar de tener esos conocimientos y estar muy afectado, es capaz de mantener el control de las situaciones a la hora de enfrentarse a las situaciones. Es una persona que tiene una estabilidad mental alta y tiene una resistencia al horror muy elevada. Con lo cual tenemos esas dos habilidades generales que nos permiten representar esos dos aspectos de la locura. Una locura a corto plazo, estabilidad mental, una locura a largo plazo, que es la cordura. Ahora bien, ¿cómo funciona la estabilidad mental? ¿Cómo se pierde estabilidad mental? Bien, como os decía, igual que en la llamada de Chulu, cuando los personajes se encuentran con algo potencialmente traumático, un cadáver, un ser sobrenatural, un monstruo de los mitos o cosas por el estilo, cuando se encuentran ante situaciones traumáticas, tienen que hacer un control de estabilidad. Por norma general, el control de estabilidad, igual que siempre en Gamsu, es tirar un dado de 6. El control de estabilidad suele tener dificultad 4. Tienes que sacar 4 con el dado de 6. Si lo que te provoca el trauma es algo relacionado con los mitos de Chulu, como por ejemplo ver unos profundos que se te están acercando nadando a tu bote o algo por el estilo, eso representaría más dificultad y sería normalmente dificultad 5. Ahora bien, ¿cuánta estabilidad perdemos por fallar el control? Pues por fallar el control, dependiendo de lo que estemos observando, dependiendo del terror al que nos estemos enfrentando, pues la pérdida será potencialmente menor o mayor. Si me encuentro simplemente un muerto apuñalado en un callejón, pues a lo mejor la pérdida de estabilidad es solamente de un punto, en caso de fallar el control. Pero claro, si lo que estoy viendo es a esos profundos que se están acercando al bote y lo van a abordar en cualquier momento, eso, en caso de fallo, es posible que me pueda hacer perder 4 o 5 puntos de estabilidad mental. Ahora bien, a la hora de tirar, tú puedes invertir en esa tirada los puntos que tú quieras de estabilidad mental para intentar sacar ese control. Obviamente, para un control razonablemente bajo, como es encontrarte el cadáver o los restos de algo sencillo, de una pérdida de estabilidad de 1 o 2 puntos, a lo mejor no te interesa invertir nada y jugártela a tirar y ya está. Pero claro, si la pérdida potencial es de esos 5 puntazos, a lo mejor te interesaría invertir 2 para ver si tengo la suerte y saco un 2 o un 3 en la tirada y así puedo no perder nada. Pero siempre con el arma de doble filo, igual que pasaba con la salud, que si tú inviertes 2 puntos a dificultad 5, en este caso, porque estás viendo a los profundos que se te acercan al bote, inviertes 2 puntos para intentar evitar perder 5, si sacas un 1 en la tirada y sacas un 3, no solamente vas a perder los 5 por ver a los profundos, sino que vas a perder 2 más que tú has invertido, ¿vale? Y luego también tener en cuenta que ya que las pérdidas de estabilidad pueden ser bastante graves, como veis, en cuanto empiezan a pasar cosas realmente terribles. En un caso, por ejemplo, en el que tú estás con tu compañero en la barca y los profundos entonces os asaltan y haces una tirada de estabilidad mental porque es la que los profundos y fallas y pierdes 5 puntos de cordura, si luego los profundos, sin que tú seas capaz de evitarlo, cogen a tu compañero y se lo llevan al mar y lo ahogan, eso conllevaría una pérdida de 8 puntazos porque ves como los profundos despedazan a tu colega y se lo tiran al mar y se lo llevan. Entonces, esos 8 puntazos, tú tirarías tu tirada de estabilidad y en caso de fallar perderías 8. Pero como en esa escena ya has perdido 5,
lo más grave que ha pasado en esta escena es la muerte de tu colega dramáticamente ahí sin que tú pudieras evitarlo, que son 8 puntazos, pues como ya perdiste 5, ya no vas a perder más que 3 por medio de este último sustazo tan horroroso. Entonces, no se pueden en una escena perder más puntos de estabilidad mental que la pérdida máxima que haya en esa escena. Con lo cual, bueno, pues si las perdiste al principio esos 5, luego solo vas a perder 3 para un total de 8. Si no perdiste al principio, a lo mejor pierdes después los 8 de golpe y al fin de cuentas estamos en las mismas. Pero no se suman esas tiradas de 5 y luego 8, sino que son como máximo 8 entre todas las que vayas teniendo. En este caso, siendo 8 la muerte de un colega despedazado por los profundos, la pérdida mayor de estabilidad. Luego, por otro lado, también hay algunas reglas, bueno, hay un par de reglas aquí, como por ejemplo, si te puedes acostumbrar a ver cosas horribles, ¿vale? Pues obviamente, si tú ves a los profundos que tienen una tirada de dificultad 5, porque son criaturas de los mitos, tienes que sacar tiradas de dificultad 5. Si consigues tener 5 veces éxito en pérdidas de estabilidad contra los profundos, si cuando haces esos controles llegas a tener éxito 5 veces a lo largo de la vida del personaje, como que el personaje entonces se acostumbraría un poco a los profundos y bajaría un punto la dificultad. Si de esta manera, si por ejemplo la pérdida por ver a un cadáver es de dificultad 4, si has visto ya 4 cadáveres a lo largo de tu vida y has sacado 4 tiradas de estabilidad que no te ha afectado la pérdida de los cadáveres, pues para ti ver cadáveres pasaría a ser de dificultad 3. Tener en cuenta que nunca se puede bajar más de 2 la dificultad de una criatura sobrenatural de los mitos. Los profundos dan un miedo de dificultad 5, que luego tiene una pérdida la que sea, dependiendo de la situación y demás, pero la tirada que haces de estabilidad, el control, es a dificultad 5, luego podría ser a dificultad 4 si te acostumbran mucho, a dificultad 3 si te acostumbran más, y a dificultad 2 si ya los profundos forman parte de tu vida, como quien dice, y no bajarían más ya. El mínimo siempre sería una dificultad 2. ¿Cómo funcionan los efectos de la pérdida de estabilidad? Al igual que pasaba con la salud, hasta que no llegamos a 0, la cosa no se pone dramática. En el momento en que llegamos a 0, en el momento en que estamos entre 0 y menos 5 de estabilidad, pasa como cuando estás dañado. Se dice que estás conmocionado, y entonces lo que te pasa es que no puedes gastar puntos en habilidades de investigación para conseguir información extra, y toda la dificultad de las tiradas de las habilidades generales, de los controles de las habilidades generales, pasa a ser un punto superior. Tanto los umbrales de golpe de los enemigos, como la dificultad a la hora de trepar por un muro para escapar de tal, o a la hora de cualquier cosa que quieras hacer, tiene un punto más de dificultad. Cuando la cosa baja a menos 6, entre menos 6 y menos 11, ya la cosa es más grave, porque es cuando tienes un shock, parecido al shock que tienes del shock temporal de la llamada de Chulu. Es cuando estás trastornado y entonces, para empezar, vas a perder un punto de estabilidad permanente, que solamente vas a poder, o sea, no en tu reserva, sino en tu puntuación. Si tú tienes 8 puntos de máximos de estabilidad y ahora mismo tienes estabilidad 5, pues al bajar a estabilidad menos 7, ¿vale? Tú estás en estabilidad menos 7, sufres un trastorno, estás trastornado, entonces tu puntuación sigue siendo 8, a fin de cuentas, aunque ahora mismo tu reserva esté en menos 7. Pues ese punto de 8 va a pasar a ser 7. Vas a perder un punto de estabilidad de tu puntuación de forma definitiva. Por otro lado, no vas a poder hacer nada en la escena que no sea sufrir un shock. Salir corriendo, enfrentarte suicidamente a la criatura que tienes delante, quedarte en estado catatónico, sacar tu diario y comértelo, yo qué sé, cualquier trastorno, cualquier desarrollo de un shock que se te pueda ocurrir, o a ti, o al director de juego, o entre todos, decidir cómo puede reaccionar tu personaje cuando pierde el control. Y por último, cuando te recuperes, si te recuperas de esta situación horrible que estás viviendo, es muy probable que te vayas a quedar con una enfermedad mental. De esto hablaremos en vídeos posteriores, el tipo de enfermedades mentales, las fobias, los trastornos que se te pueden quedar asociados a, bueno, pues como le pasó, nunca me acuerdo si fue a Danforth o fue a Dyer, creo que fue Danforth el que vio el Shoggoth en las montañas de la locura y desde entonces tiene miedo cuando baja a los subterráneos y se mete en los túneles de metro. Cuando ve llegar el vagón de metro por el túnel, se acuerda del Shoggoth y le da mucho miedo. Y eso es por un trastorno, una fobia que ha ganado él
por haber visto aquel horror y haber sufrido la pérdida que sufrió. Y luego con respecto, bueno, decir por último que por supuesto, igual que menos 12 puntos de salud es hazte un nuevo personaje, menos 12 puntos de estabilidad mental suponen definitivamente que tu mente se ha quebrado y te vuelves totalmente loco. Por lo cual, aunque tu cordura sea muy alta, de 4 sustos gordos que te puedas encontrar en un escenario, si la cosa se pone muy peliaguda, tu personaje puede acabar totalmente tarumba y perdido, camisa de fuerza para el resto de su vida. Hay unos buenos calmantes para que no se dé cabezazos contra la pared. Y luego, por último, la cordura. Decir que la cordura, como os he dicho, tiene un valor que cuanto más alto está, pues menos sabes realmente del horror cósmico que te rodea y vives con una tranquilidad de que la ciencia es la que es, creo en las religiones y creo en la religión y voy a misa todos los domingos, o resulta que confío en la raza humana y acudo a mi club de campo cada jueves y allí juego al bridge con mis amigos y todo es idílico y maravilloso y quiero a mi familia y mi familia me quiere y todo eso y vives en esa realidad humana en la que tienes tu cordura alta y todavía no sabes lo que pasa. Pero si sufres un shock, es decir, si tu estabilidad baja por debajo de 0 o menos, viendo un hecho de los mitos de Chulu, eso te va a provocar una pérdida automática de cordura. Si pasas a estar conmocionado, estabilidad 0, entre 0 y menos 5, viendo una criatura de los mitos, viendo una realidad de los mitos, eso te va a provocar una pérdida de un punto de cordura. Y si lo que hace esa visión de los mitos, en vez de conmocionarte, es trastornarte, bajarte entre menos 6 y menos 11, eso va a significar que vas a perder 2 puntos de cordura. Igual que pasa con la pérdida acumulativa en las escenas, en un escenario pasa lo mismo. En un escenario, por pérdida, por un shock de estabilidad mental, no vas a perder más de 2 puntos de cordura. Es decir, si en un momento dado veo los monstruos y llego a menos 4 y, ostras, sustazo, y pierdo un punto de cordura, si luego, por lo que sea, veo otros monstruos y bajo a menos 8, ese menos 8 no me supone 1 más 2, 3, sino que directamente, como ya perdí 1 y el máximo que puedo perder de cordura es 2, por esta pérdida más alta, pues pierdo directamente un punto más. Si la pérdida tenía estabilidad 3 y de repente te he puesto en estabilidad menos 9, pues directamente pierdes los 2 puntos de cordura y chimpún. ¿De qué otra manera se pueden perder puntos de cordura? Por un lado, esto, teniendo un shock conmocionado o trastornado, por medio de, la estabilidad baja por debajo de 0, viendo algo relacionado o aprendiendo algo relacionado con los mitos. Eso nos quita un punto o 2 de cordura. Luego, por otro lado, hay una habilidad de investigación en el rastro de Chulu que es mitos de Chulu. Bien, en un momento dado, en un escenario, un investigador o una investigadora puede elegir gastar un punto de mitos de Chulu para obtener cierta información que les ayude a resolver el escenario. Bien, independientemente de los puntos de mitos de Chulu que se gaste, no depende de los puntos de mitos de Chulu que se gasten, sino dependiendo de lo reveladora que sea la información que se obtiene, eso puede acarrear pérdidas de cordura. Entonces, si tú realmente estás averiguando un montón de pistas acerca del escenario y no sabes exactamente por qué ese tipo paralítico con el que lleváis unos días hablando, por qué tiene la voz tan tal y por qué se encuentra tan no sé qué y por qué tiene ese insomnio o por qué tiene esos sueños extraños, tal, y entonces a través de leer el diario de fulanito y ver las ruinas de no sé qué y además enfrentarte a una movida de no sé cuántos, entonces te acabas dando cuenta de que ese tipo realmente no es quien es, sino que realmente su mente está poseída por un antiguo brujo que no sé cuántos, inmortal, que bla, 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 bla. Y entonces esa revelación de esas cosas, de seres, de posesiones, de tal y no sé qué, relacionada con ritos de los mitos de Chulu, pues el gastar los puntos de mitos de Chulu para obtener ese resultado hace que pierdas cordura. 1, 2 puntos, los puntos que correspondan, sobre todo según la revelación que se adquiera. Y esa es la forma de perder los puntos de cordura. Reseñar que si el investigador o la investigadora en cuestión no hace uso de la habilidad de mitos de Chulu, pero aún así consigue deducir lo que está pasando en el escenario, no solamente no debería perder puntos de cordura, sino que debería de tener algún beneficio o por lo menos un aplauso
por haberlo logrado sin haber tenido que tirar de la mecánica de los mitos de Chulu y perder esa cordura. Así que nada más, esto es todo lo que quería contaros hoy. Deciros que más adelante grabaré otro vídeo hablando de lo que son los pilares de estabilidad, las motivaciones de los personajes, que tienen mucho que ver con la estabilidad y la cordura. Haremos una reseña también de las enfermedades mentales y, como os digo, hablaremos también de, seguramente en vídeos diferentes, hablaremos también de la estabilidad mental en agentes de la noche y qué consecuencias tiene y cómo se enfrentan los agentes a esas pérdidas de estabilidad mental, ya que al no estar los mitos de Chulu por medio y ser otras cosas, pues hay algunas diferencias. Pero en resumen, deciros eso, que tenemos dos habilidades generales que relacionan la estabilidad mental, que son la estabilidad y la cordura. La estabilidad es cómo se encuentra tu personaje en este momento, en este escenario, y suele ser una habilidad que tiene tendencia a variar más y a bajar más a lo largo del escenario y también a recuperarse con más facilidad. Y luego, por otro lado, tenemos la cordura, que es un poco cómo se encuentra tu personaje mentalmente a la hora que va conociendo cada vez más acerca de la verdadera realidad del horror cósmico que nos rodea. Entonces, ahí el personaje, la cordura la va perdiendo más paulatinamente cuando va encontrándose con revelaciones que le muestran cómo son realmente el universo bajo el prisma de los mitos de Chulu, y es una pérdida que es mucho más difícil de recuperar. De hecho, en las partidas más puristas del rastro de Chulu, la cordura no se recupera nunca. Tu personaje a lo largo de la campaña va a acabar volviéndose indefectiblemente loco y de forma irremediable. Y luego, por otro lado, también contaros eso, que como son habilidades generales, la estabilidad se pierde cuando te encuentras con situaciones traumáticas, haces controles de estabilidad, normalmente de dificultad 4, en cosas más graves como cosas de los mitos de Chulu, dificultad 5, en caso de que falles el control, pierdes cierta estabilidad. Como siempre, puedes invertir la propia estabilidad para intentar mejorar ese control, con las consecuencias dramáticas que puede tener, que si además que invierto, fallo la tirada, pues pierdo lo que invierto y pierdo además la estabilidad por perder. Decir que igual que pasaba con la salud, la estabilidad mental hasta que no llega a cero no tiene penalizaciones, de 0 a -5 estás conmocionado y es como cuando estabas dañado, no puedes hacer uso de puntos de habilidad de investigación y la dificultad de todas las tiradas de habilidades generales suma en 1, y cuando pasas de -6 a -11 estás trastornado y entonces ahí sí que sí, igual que pasaba como cuando estabas mal herido, que ya prácticamente estabas fuera de combate, te estabas muriendo, pues aquí es lo mismo, cuando estás trastornado estás en un shock, no puedes, pierdes el control un poco de tu personaje y de tus actos, pierdes un punto de estabilidad de forma permanente y además es posible que si te recuperas te quedes con una enfermedad mental de regalo. Y luego recordar que la cordura se pierde mucho menos, es mucho menos habitual perder la cordura, pero la vamos a perder tanto cuando un shock de conmoción o trastorno me lo provocan los mitos de Chulu, o cuando aparece una gran revelación, sobre todo cuando utilizamos nuestra habilidad de mitos de Chulu para obtener cierta información. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Es uno más de los que estamos grabando acerca del sistema Gamsu, que ya os digo que cada vez me mola más. Y nada, deciros bueno, que si lo habéis visto aquí hasta el final, que me alegrará mucho que hagáis un comentario y cualquier cosa que me queráis decir acerca del sistema o acerca de, o incluso muchos de vosotros que sé que manejáis también mucho el sistema Ganso, a lo mejor he tenido algún detalle que se me ha ido a lo mejor de alguna de las otras variantes que hay, que a veces me pasa, porque estoy con los dos manuales, estoy con el rastro, estoy con los agentes, entonces es posible que cuele una cosa de una en el otro o cosas por el estilo. Cualquier detalle que me queréis comentar, estaré muy agradecido. Y nada, deciros que, bueno, que si no os habéis suscrito, suscribiros, que tenemos unos contenidos roleros alucinantes aquí en Villafriki, en Rol en Villafriki. Y nada, deciros eso, que os suscribáis, que le deis a me gusta y que si tenéis cualquier cosa que comentarme, pues que estaré encantado de leeros y contestaros. Así que nada, que nos vemos muy pronto y que la fuerza os acompañe.